¿Alguna vez te has sorprendido pensando que tu corazón se te va a salir del pecho? Ahí estás tú, tranquilamente tomándote, viendo la televisión y de repente, ¡pum, pum, pum! El corazón late como loco, te zumban los oídos, te quedas sin aliento y en tu cabeza solo hay un pensamiento. Esto es el fin, la ambulancia, un infarto. ¿Te suena? Y luego pasa, solo, al minuto, a los 5, a la hora. Y tú exhalas, piensas. Seguramente bebí mucho café o estoy agotado o clima magnético, y lo olvidas. Hasta la próxima vez, y esa vez llegará, porque el pulso no son solo números en la pantalla de un reloj inteligente, es el espejo de tu sistema nervioso autónomo, es un indicador del estado de tus vasos sanguíneos, es el grito de auxilio de tu organismo que ignoras obstinadamente, achacándolo al cansancio. Y hoy, colegas, voy a llamarles colegas porque vamos a investigar juntos un caso complicado. El caso de su corazón inquieto. Vamos a analizar 2 docenas de razones por las que su pulso se sube a una montaña rusa, desde las inofensivas hasta las mortalmente peligrosas. Y créanme, lo que van a saber les hará ver con otros ojos a ese motorcito que tienen en el pecho. Acordemos algo desde ya. La taquicardia, que es cuando el corazón late más de 90 veces por minuto en reposo, y la arritmia, cuando late de manera irregular, no son una enfermedad, son un síntoma, como la fiebre. La fiebre en sí no duele, solo dice que hay una inflamación en algún lado. Asimismo, el pulso solo hace una señal. Jefe, tenemos problemas. Y nuestra tarea no es atiborrarnos de calmantes para acallar esa señal, sino encontrar y desactivar la mina. Allá vamos. ¿Por dónde empezamos? Por el asesino más común y corriente de la tranquilidad del pulso, la cafeína. Pero no piensen que voy a dar una charla sobre lo malo que es el café. La cafeína es más traicionera. No está solo en el café, está en el té, sí, en el té verde también hay mucha, en la cola, en las bebidas energéticas, en el chocolate e incluso en algunos analgésicos. El mecanismo es simple. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que le dice al cerebro: todo listo, es hora de dormir, estamos cansados. El cerebro no recibe la señal de cansancio y le ordena al corazón: trabaja más activo, nunca se sabe. Y el corazón empieza a latir con fuerza. Si te tomas una taza de espresso y el pulso se acelera durante 10 o 15 minutos, es normal. Pero si vives con cafeína las 24 horas, el corazón se olvida por completo de lo que es el reposo. Trabaja constantemente a fondo, y tarde o temprano eso agota su recurso. Pero la cafeína es una nimiedad, lo grave es el alcohol. ¿Conocen el síndrome del corazón festivo? Es un término médico, no es broma. Una persona bebe en una fiesta, se divierte y a la mañana siguiente o incluso en mitad de la noche se despierta porque el corazón se le sale del pecho. El alcohol, especialmente en grandes dosis, altera el equilibrio electrolítico. Lava el potasio y el magnesio, que son los principales microelementos responsables de que el músculo cardíaco se contraiga rítmicamente y se relaje a tiempo. Sin potasio, el corazón empieza a tener espasmos como un caballo acorralado. Y este estado puede durar un día, incluso 2 después de la ingesta. A menudo, la gente corre a hacerse un cardiograma pensando que tiene isquemia y resulta que simplemente ayer hubo una fiesta de empresa. Pero el alcohol no solo afecta por los electrolitos, afecta al hígado y el hígado es la fábrica de producción de energía. La cadena es larga, pero lleva al mismo resultado. El pulso se acelera. Seguimos con la lista de envenenadores. El tabaco. La nicotina contrae los vasos sanguíneos. El corazón, para empujar la sangre a través de esas tuberías comprimidas, tiene que bombear con el triple de fuerza. El pulso de un fumador con experiencia suele estar por encima de lo normal, incluso en reposo. Y si encima la persona toma café con un cigarrillo, es un cóctel nuclear para el miocardio. Ahora, sobre la comida. Una ingesta abundante, especialmente de comida grasa y dulce, es una prueba para todo el organismo. La sangre afluye al estómago y los intestinos para digerir ese desaguisado. El corazón entiende que el volumen sanguíneo se ha redistribuido y empieza a latir más rápido para abastecer al estómago, al cerebro y al resto de órganos. Además, el diafragma se eleva oprimiendo los pulmones y el corazón.
está apretado. De ahí la taquicardia después de comer. No es peligroso si ocurre una vez al día y no comes hasta reventar. Pero si cenas en exceso habitualmente por la noche, prepárate para las palpitaciones nocturnas. Y ahora hablemos de la psicosomática. La causa más frecuente del pulso errático es la ansiedad. Vivimos en la era del estrés crónico. Ruido informativo, plazos de entrega, hipotecas, atascos, malas noticias. Nuestro cerebro no distingue una amenaza real de una virtual. Ves una noticia terrible en internet y el cerebro da la orden de lucha o huye, liberando adrenalina en la sangre. Pero no hay a dónde huir ni con quién luchar. La adrenalina se queda y el corazón tiene que procesarla. Si estás estresado constantemente, la adrenalina y el cortisol circulan por la sangre durante días, obligando al corazón a trabajar en vacío a altas revoluciones. Esto se llama taquicardia psicógena, y no se trata con gotas para el corazón, sino con antidepresivos, psicoterapia o, en última instancia, con un simple cambio de estilo de vida. Pero la gente pasa años tomando valocordina que, por cierto, no cura el corazón, solo ralentiza el cerebro y el pulso no desaparece. El estrés está estrechamente relacionado con la respiración. ¿Has notado cómo respiras cuando estás nervioso? Superficial y rápido. Esto es hiperventilación. Se altera el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. El dióxido de carbono no es solo un desecho, es necesario para que los vasos se relajen. Si exhalamos demasiado CO2, los vasos se contraen, el cerebro piensa que nos falta aire y ordena al corazón que lata aún más rápido. Se cierra el círculo, y en ese momento a la persona le parece que está teniendo un infarto cuando en realidad tiene una neurosis y simplemente está respirando mal. Pasamos ahora a causas fisiológicas que quizás desconocías. El calor, verano, sol, lugares cerrados y abarrotados, sauna. Con el calor, la sangre se espesa, el cuerpo intenta enfriarse, dilatando los vasos de la piel. Y el corazón necesita bombear más rápido para hacer pasar un mayor volumen de sangre a través de esos vasos dilatados y liberar calor. Por eso en la sauna el pulso puede dispararse hasta 150 latidos. Es normal si tienes un corazón sano y no te sientas en el sauna durante una hora. Pero si el corazón es débil, el calor puede provocar una arritmia. Vamos al dormitorio. La deshidratación. Simple falta de agua. La sangre se vuelve más viscosa. Al corazón, como bomba, le cuesta más impulsar líquido espeso. Empieza a esforzarse y el pulso se acelera. Suele ocurrir por la mañana, después de dormir, especialmente si has bebido alcohol por la noche o simplemente has bebido poca agua durante el día. Un vaso de agua puede calmar el pulso mejor que una pastilla. Un tema aparte es la glándula tiroides. Esta, colegas, es la directora de toda la orquesta. Si el tiroides trabaja demasiado activo, hipertiroidismo acelera el metabolismo a velocidades cósmicas. El pulso se vuelve constantemente alto, incluso durante el sueño, incluso cuando la persona está tumbada. La persona adelgaza, se pone nerviosa, le tiemblan las manos y el pulso se acelera. Y ningún betabloqueante ayudará hasta que no se regulen las hormonas T3 y T4. Muy a menudo la gente trata la taquicardia y la causa está en el cuello, en el tiroides. Anemia. Es cuando hay poca hemoglobina en la sangre. La hemoglobina transporta oxígeno. Si es poca, los tejidos se asfixian. Para compensar la falta de oxígeno, el corazón tiene que bombear sangre más rápido para, en una unidad de tiempo, llevar algo de oxígeno a los órganos. Si estás pálido, te cansas rápidamente, te mareas y el pulso se acelera, hazte un análisis de sangre general. Puede que simplemente te falte hierro. Ahora, sobre lo femenino. El embarazo es una carga colosal para el sistema cardiovascular. Aparece un nuevo circuito de circulación sanguínea. El placentario. El volumen de sangre aumenta casi 1 litro. El corazón trabaja por 2. La aceleración del pulso durante el embarazo es una norma fisiológica si no hay otros síntomas preocupantes. Pero el control médico es obligatorio. Y también el ciclo menstrual y la menopausia. Las fluctuaciones hormonales afectan directamente al tono vascular y a la frecuencia cardíaca. A menudo las mujeres notan que antes de la regla el pulso se acelera, es por la progesterona. Subimos más arriba. La osteocondrosis cervical. Sí, esa misma lacra de los trabajadores de oficina.
Cuando estamos sentados, mirando fijamente la computadora, los músculos del cuello se tensan, las vértebras se desplazan y pueden comprimir la arteria vertebral. Y junto a ella pasan fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Si esos nervios están comprimidos o irritados, pueden enviar señales erróneas al corazón. Aparece la llamada taquicardia refleja. La persona se trata el corazón, pero lo que necesita es hacer gimnasia para el cuello y acudir a un osteópata. Vamos al estómago. El reflujo gastroesofágico erge o simplemente una hernia de hiato. Cuando el estómago sobresale hacia la cavidad torácica o su contenido refluye al esófago, irrita el nervio vago. El nervio vago es el principal freno del corazón. Si se irrita con el ácido del estómago, puede fallar y el corazón empieza a acelerarse y desacelerarse. A veces, después de comer, a la gente le da una arritmia y van corriendo al cardiólogo cuando lo que necesitan es ir al gastroenterólogo. Ahora, sobre lo grave, las infecciones. Cualquier virus, incluso un simple resfriado o gripe, causa intoxicación. El virus libera toxinas que afectan a la conductividad del músculo cardíaco. Esto se llama miocarditis. Después de la gripe suele haber complicaciones cardíacas y una de ellas es la alteración del ritmo. Si has pasado la enfermedad y el pulso no se ha normalizado, si ha aparecido dificultad para respirar, corre a hacerte un ecocardiograma. La diabetes mellitus. El azúcar alto destruye las terminaciones nerviosas y los vasos. Se desarrolla neuropatía y angiopatía diabética. Los nervios que controlan el corazón dejan de funcionar correctamente. Además, la diabetes acelera la aterosclerosis. El resultado es un pulso inestable. El siguiente punto. Los medicamentos. Muchos fármacos tienen como efecto secundario la taquicardia. Por ejemplo, algunas gotas nasales para el resfriado vasoconstrictoras, si se usan mucho tiempo, se absorben en la sangre y aceleran el pulso. Los medicamentos hormonales, algunos antidepresivos, los fármacos para el asma, todos pueden afectar al ritmo. Lee atentamente el prospecto. La cafeína ya la hemos visto, pero hay otra adicción, el azúcar. Los picos repentinos de glucosa en sangre. Comes algo dulce, el azúcar se dispara, el páncreas libera insulina, el azúcar baja. El cuerpo, en pánico, libera adrenalina para subir el azúcar de nuevo. La adrenalina acelera el pulso. Ahí tienes la taquicardia por un caramelo. La alergia. Durante una reacción alérgica se libera histamina. Esta sustancia puede causar dilatación de los vasos y aceleración del latido cardíaco como reacción compensatoria. A veces la gente no sabe que es alérgica a algún alimento y piensa que el corazón le falla cuando en realidad es el cuerpo luchando contra el alérgeno. Ahora hablemos de la edad. En los niños, el pulso es más frecuente, es normal. En los deportistas, el pulso es más lento, también es normal corazón entrenado. Pero si en una persona mayor el pulso empieza a acelerarse sin motivo, a menudo se relaciona con la fibrilación auricular. Esto ya no es solo un síntoma, sino una enfermedad que requiere tratamiento con anticoagulantes. Porque con este tipo de arritmia se forman coágulos en el corazón que pueden viajar al cerebro y causar un ictus. Si el pulso no solo es frecuente, sino completamente errático, a ratos mucho, a ratos nada, y sientes que el corazón aletea como un pájaro enjaulado, corre al médico. Otra causa oculta, la falta de sueño. Si duermes menos de 6 horas, tu cuerpo no tiene tiempo de recuperarse. El sistema nervioso está sobrecargado. El corazón trabaja en modo de emergencia. La falta crónica de sueño es un camino directo a la taquicardia y la hipertensión. El síndrome de abstinencia. Esto afecta a fumadores que lo dejan o a personas que dejan de tomar repentinamente calmantes o betabloqueantes. Bajo ningún concepto se debe dejar de tomar de golpe las pastillas para la presión y el pulso. Esto provoca un efecto rebote. El pulso puede dispararse a cifras críticas. La dosis debe reducirse gradualmente bajo supervisión médica. Hablemos del sistema óseo. Además del cuello, está la columna torácica. Bloqueos, atrapamientos en la columna torácica pueden simular dolores cardíacos y causar taquicardia. Esto se llama cardialgia vertebrogénica. La persona cree que tiene engine de pecho y lo que tiene es un nervio comprimido entre las vértebras. Ahora, sobre lo más básico pero importante, el ejercicio físico. Si de repente, después de estar en el sofá, decides correr un maratón o entrenar en el gimnasio hasta sudar la gota gorda, el pulso, por supuesto, se disparará.
pero debería volver rápidamente a la normalidad después del descanso. Si el pulso después del ejercicio tarda más de 10 minutos en recuperarse, es una señal de que el corazón está sobrecargado y hay que reducir la intensidad. Y si el pulso se acelera en reposo al día siguiente del entrenamiento, es sobreentrenamiento. Los electrolitos. Ya he hablado del potasio y el magnesio. Añadamos el calcio y el sodio. Si sudas en el gimnasio o simplemente con el calor, pierdes no solo agua, sino también sales. Si bebes solo agua sin minerales, puedes sufrir hiponatremia, que hace que el corazón empiece a fallar. Los isotónicos deportivos no se inventaron por casualidad. Las hormonas suprarrenales. Una causa rara pero peligrosa es el feocromocitoma. Es un tumor de las glándulas suprarrenales que libera a la sangre dosis masivas de adrenalina. El pulso se acelera salvajemente, la presión sube a las nubes, la persona suda y siente pánico a la muerte. Estos ataques aparecen de repente y desaparecen igual de repente. Si te pasa esto, asegúrate de revisar las suprarrenales ecografía o TAC. Reacciones vasovagales. Es cuando el pulso se ralentiza bruscamente en lugar de acelerarse. Ocurre, por ejemplo, en lugares cerrados y con poca ventilación al levantarse de repente o al ver sangre. Pero a veces ocurre la reacción inversa, taquicardia. Esto está relacionado con la irritación del nervio vago. Y lo último que quiero decir, colegas. Lo más peligroso no es la taquicardia, sino la combinación de picos de pulso con dolor en el pecho, desmayos, debilidad repentina o labios amoratados. Esto ya puede ser una condición que amenaza la vida. Taquicardia ventricular que deriva en fibrilación y parada cardíaca, pero no se asusten antes de tiempo. En el 90% de los casos, la causa es venol, estrés, cafeína y falta de sueño. Hagamos un resumen y una pequeña guía. ¿Qué hacer si el pulso se acelera ahora mismo? Siéntate o túmbate. Aflójate el cuello. Asegura la entrada de aire fresco. Empieza a respirar lentamente. Inspiración en 4 tiempos, expiración en 4. Intenta toser o hacer fuerza, como si fueras al baño. A veces esto ayuda a restablecer el ritmo mediante la tensión de los músculos abdominales. Lávate la cara con agua fría. Bebe un vaso de agua. Si en 10 a 15 minutos no cede o la condición empeora, llama a una ambulancia. Y después de que haya pasado el ataque agudo, sin demora, pide cita al médico. Necesitas hacerte como mínimo un electrocardiograma, un Holter monitorización del eco durante 24 horas, un análisis de sangre de hormonas tiroideas y revisar los electrolitos. Con eso será suficiente para empezar. Y créeme, vivir sin esos repentinos pum pum en el pecho es una vida completamente diferente. Es una vida en la que no tienes miedo de dormirte y no despertar. Hoy hemos visto un montón de causas, pero recuerda lo principal. El corazón es solo una bomba que obedece órdenes externas. Encuentra quién está dando esas órdenes absurdas. Puede ser tu cerebro, tu cuello, tu estómago o tu tiroides. Trata la causa y el pulso se calmará solo. No acalles los síntomas con valeriana. Cuídate. Y que tu corazón lata firme y tranquilo como un metrónomo y no marque el zapateo en los momentos más inoportunos.